Gracias, compañera. Gracias al Comunal del Colegio de Profesores de Recoleta, gracias a la Asociación de Funcionarios del Cementerio General y también al Teatro El Riel por esta invitación a una conversación que, así como la compañera decía, con respecto a los actos particulares de memoria de un día, ojalá no tuviéramos que tenerla, ¿no? Pero es una conversación, la de Palestina, que hemos estado teniendo hace mucho tiempo, ¿no? En esta última parte han pasado ya casi 2 años, o sea, en un mes más van a ser 2 años de esta última etapa del genocidio en contra del pueblo palestino llevado a cabo por la entidad ocupante, el Estado de Israel. Pero que, por cierto, también es una conversación que hemos tenido cada vez en los últimos 70 años. Israel ha llevado a cabo campañas de ataque en contra del pueblo palestino, ya sea en el territorio que conocemos históricamente como Palestina, así como en su exterior. Por ejemplo, a Ghassan Kanafani lo mataron en Beirut, a otros dirigentes del Movimiento de Liberación Palestino los mataron en otros países. Así como la policía secreta y la policía, digamos, militar de la dictadura mandó a matar gente y mató gente en el extranjero, lo mismo han hecho con los palestinos todo el tiempo. Hay una política de asesinato selectivo que el Estado de Israel tiene contra los palestinos y quienes solidaricen con ellos. Yo creo que lo primero que es importante tomar en cuenta es de qué se trata la cuestión palestina. ¿Qué tipo de asunto es? ¿Qué tipo de conflicto es, si queremos denominarlo un conflicto, ¿no? No es un conflicto en el sentido de que sea como este eufemismo como se usa para el conflicto mapuche, ¿no es cierto? Que es como que fuera un enfrentamiento entre dos partes, sino un conflicto en el sentido en el que pone en cuestión y cuestiona y conflictúa un montón de asuntos que tienen que ver con la vida moderna y con la vida del Medio Oriente. Entonces la cuestión palestina habría que ponerle un punto de partida en algún momento, porque Palestina existe hace miles de años. La pregunta es en qué momento le ponemos punto de partida a la situación actual, ¿no? Y algunos han querido plantear que eso partió el 7 de octubre, ¿cierto? Con la acción de la resistencia. Otros han querido plantear que el problema es desde 1967, que es el momento en el que Israel, luego de ganar la guerra de los 6 días, ocupa el resto de la Palestina histórica, la Franja de Gaza y Cisjordania. Otros plantean que en 1948, con la fundación del Estado de Israel, comienza, digamos, esta historia. Pero yo creo que la historia de la Palestina contemporánea o moderna comienza incluso antes de la colonización sionista. Incluso comienza cuando las potencias imperialistas durante el siglo XIX, desde mediados y hacia fines del siglo XIX, comienzan a poner el ojo muy fuertemente sobre lo que ocurre en Medio Oriente, con la intención de, uno, derrotar al Imperio Otomano, que controla la mayor parte de Medio Oriente, y en segundo lugar, llevar a cabo esa conquista con el objetivo de conquistar territorio, recursos, mano de obra, y por lo tanto seguir expandiendo el proyecto imperial colonial, ¿no? ¿De qué manera lo hace? Bueno, el Reino Unido, Inglaterra, es en ese momento, digamos, la potencia dominante y lleva a cabo diversas campañas en contra del Imperio Otomano y, digamos, los pequeños reinos u otros tipos de gobiernos que operan en el territorio, con la intención de romper el dominio otomano. Y eso redunda finalmente en un proceso de guerra mundial entre 1914 y 1918, que es la Primera Guerra Mundial, que de algún modo va dirimiendo esa situación, la situación de quién controla Medio Oriente, ¿no? En ese momento, al fin de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra, como principales poderes dominantes, deciden
repartirse el mundo, como suelen hacer los poderes imperiales y coloniales, ¿no? Que es sentarse a la mesa sin los pueblos que están ocupando, por supuesto, y se reparten la tierra. Y deciden repartirse, por un lado, el Líbano y Siria, los franceses, y por otro lado el resto del territorio, ¿no es cierto?, Jordania, Irak, lo que es Palestina, Egipto, al lado de los ingleses, ¿no? Pero al mismo tiempo, había surgido en ese contexto un movimiento político dentro de sectores judíos, un movimiento político que se autodenominacionista, ¿no?, que nace a fines del siglo XIX y que plantea que los judíos del mundo, que han vivido dispersos desde hace miles de años, tienen que constituirse como una nación y no solamente como un pueblo unido por su cultura y sus creencias religiosas y sus tradiciones intelectuales y espirituales, sino que tienen que constituirse como una nación, que era algo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, ¿no? La nación chilena, ustedes saben, nace en el siglo XIX, 1800 y algo, nos empezamos a llamar chilenos, y antes de eso una cosa champurreada de nacionalidades, etnias, culturas, tradiciones, etc. Lo mismo en Palestina. En Palestina coexisten durante miles de años cristianos, musulmanes, judíos, drusos, ateos. No todo tiene que ser clasificado en función de la religión. Gente que venía de distintos lugares de la zona, gente que había migrado desde África, gente que había migrado desde Yemen, gente que había migrado desde Irak, y que se instala en una tierra que es muy fértil y que además es un nexo que conecta, digamos, de manera muy importante las cadenas comerciales y políticas de ese momento. En ese contexto, el movimiento sionista pone el ojo en Palestina por varias razones. Uno, porque es un lugar en el mundo donde hay una pequeña concentración de judíos, un 8% de la población, más o menos, en el momento del fin de la Primera Guerra Mundial. Pero además porque hay una idea de que el pueblo judío fue expulsado hace 2000 años, 2500 años de la tierra de Israel, según la Biblia, ¿no? Y que por lo tanto tienen un derecho divino a esa tierra, una herencia que les está legada de manera divina porque está dicho en la Escritura, ¿no? Y por lo tanto hacen, con ese argumento, digamos, con esa forma ideológica, lo que hacen es lo que hicieron la mayoría de los proyectos nacionales coloniales en esa época, que es lograr articularse de la mano de un poder imperial y establecer una colonia en ese territorio que quieren conquistar, ¿no? Y lo que comienza a haber es una alianza muy fuerte entre el movimiento sionista, que es un sector pequeño, minoritario del movimiento judío internacional, digamos, que admiraban a Mussolini, que querían construir un Estado-nación así como lo habían hecho los grandes Estados europeos, y por lo tanto buscan la ayuda del Imperio Británico para poder tomarse Palestina, ¿no? Y en eso, en 1917, es que logran el compromiso de sectores importantes del imperio que les dicen: nosotros nos comprometemos a poder construir un Estado para los judíos en Palestina, ¿no? Y por lo tanto, para cerrar como este primer momento histórico, al cabo de la Primera Guerra Mundial, o sea, hacia fines de los años 10, comienzos de los 20, la situación en Medio Oriente es que Siria, Líbano, Egipto, Jordania son países, entre comillas, países constituidos con una cierta gobierno o cierta lógica de autodeterminación, pero Palestina, a pesar de que sus habitantes árabes demandaban la constitución de un Estado y de una nación propia, Inglaterra se los niega, ¿no? Y lo que hace es abrir el paso a una migración constante por parte de sectores sionistas desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. Durante esos años y hasta 1948, lo que hay es el verdadero comienzo de la limpieza étnica de Palestina y del genocidio del pueblo palestino, a través de bandas armadas, de grupos terroristas, apoyados por el Imperio Británico, pero también apoyados por otras fuerzas internacionales,
el movimiento sionista intenta desplazar a los palestinos, expulsándolos de sus aldeas, masacrándolos desde muy tempranamente, antes de la fundación del Estado de Israel. Y en 1948 logran establecer una supremacía militar sobre la población palestina y por lo tanto logran, digamos, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, hacer que las Naciones Unidas resuelvan partir la tierra de Palestina en un Estado judío y un Estado para los árabes, ¿no? Los árabes palestinos. Ese es 1948, ¿no? Es el momento en que los palestinos le llamamos la Nakba, o la catástrofe, porque es el punto de partida más claro de un momento en el que hay un desplazamiento de 750.000 palestinos y palestinas, destrucción de sus aldeas, no solamente asesinato y desplazamiento. Lo que hace el Estado de Israel hasta hoy es arrasar con los pueblos, las ciudades y las aldeas, cambiarles el nombre, borrar toda memoria histórica, destruir los cementerios, destruir los sitios de culto o los sitios de tradición cultural y espiritual, patrimonio en general, y por lo tanto borrar todo rastro de la existencia. Y eso es algo que el movimiento sionista lo dice explícitamente, lo ha dicho siempre explícitamente, ¿no? No cabe ninguna duda de que hay un ánimo genocida en el corazón mismo del Estado de Israel como un proyecto colonial y sionista. Ahora, ¿por qué logran hacer eso? Bueno, por un lado porque tienen el apoyo de los imperios, pero también, y en esto hay historiadores palestinos que han sido muy críticos, también porque los palestinos no logran constituirse como un sujeto político capaz de responder a este desafío. Y por diferencias de clase, por diferencias, digamos, de clanes, y por lo tanto disputas de poder internas al pueblo palestino, no logran tampoco constituirse como una unidad nacional. Y eso recién llega a ocurrir en 1964, cuando se funda la Organización para la Liberación Palestina, que probablemente todos recuerden por sus siglas OLP y además por el liderazgo de su principal dirigente, que es Yasser Arafat, que fue el dirigente principal de la OLP hasta su muerte en el año 2004. Y ese es el momento en el que se constituye, por decirlo así, formalmente, un movimiento nacional de liberación palestina con independencia del resto de los países árabes que hasta ese momento habían visto el problema palestino no como un problema de liberar a los palestinos, sino como el problema de qué hacemos con este Estado colonial europeo que se nos vino a meter acá, ¿no? Digamos, como esa cabeza de playa que se instaló ahí y que básicamente es una representación de Europa en Medio Oriente, ¿no? En ese contexto surge el Movimiento de Liberación Palestino, la OLP, ¿cierto? Que lo que hace es reunir a distintas facciones nacionalistas, ¿no? Cuyo proyecto es la constitución de una república nacional a la manera de cualquier otro Estado en el mundo, digamos en ese momento, y facciones de izquierda, podríamos decir, como el Frente Popular para la Liberación Palestina de Ghassan Kanafani o el Frente Democrático para la Liberación Palestina, que fue una escisión del Frente Popular, que planteaba que el objetivo era la liberación nacional en un proceso de construcción socialista, ¿no? O sea, la construcción de una Palestina democrática, laica y socialista, a diferencia del partido de Yasser Arafat, que planteaba la construcción de un Estado nacional. Esa corriente es la corriente principal del movimiento de liberación palestina hasta los años 80, en los que el movimiento de liberación palestina se enfrentó constantemente con el asedio y el intento de conquista de cada vez más territorio por parte de Israel, al punto de que hacia 1987, por un lado está la Franja de Gaza y por otro lado está Cisjordania, que también es conocido como la ribera occidental del río Jordán, por eso se llama Cisjordania, o sea, el lado de acá del río Jordán, y el otro lugar se conocía, lo que hoy día es Jordania, el reino de Jordania, Transjordania, lo que está al otro lado del río Jordán. Palestina termina reducida en ese espacio que constituye el 22% de la tierra original en la que habitaban los palestinos, siendo una mayoría, digamos, demográfica del 90%. Y en ese momento,
en 1987. Digo que ese año es un año importante porque ocurren dos cosas importantes. Uno es la primera intifada. Intifada es una palabra en árabe que significa sacudida o levantamiento. Y luego de que un grupo de trabajadores son asesinados por un camión militar en uno de los campos de refugiados que hoy día ha sido más atacado en Gaza, se produce un levantamiento general de la sociedad palestina. En Gaza y en Cisjordania lo que hay es una revuelta como la que nosotros conocimos, con las características generales de una revuelta, con una dirección más bien difusa, que logra en algún momento constituirse en un comando nacional unificado, pero que involucra al conjunto de la sociedad en huelgas, paros, dejan de pagarle impuestos a los israelíes, dejan de venderle o de comprarle a los israelíes, y empiezan además a generarse procesos de autoorganización popular y de autogestión muy interesantes, desde huertas comunitarias hasta escuelas autogestionadas, porque las escuelas habían sido cerradas. Y en ese contexto, sobre todo, las mujeres tienen un rol importante porque, como siempre, en este sistema patriarcal de la guerra, los hombres van al frente y las mujeres se quedan en la retaguardia. No siempre, no todas, pero hay una tendencia general. Muchas mujeres cumplen un rol central en la articulación de la resistencia en el contexto de la intifada. Pero también nace en 1987 el movimiento de resistencia islámica, también conocido como Hamas, el grupo que el 7 de octubre dirigió principalmente las acciones de la operación llamada inundación de Al-Aqsa. El movimiento islámico, el Islam político, que se planteaba construir, digamos, un movimiento político para liderar, digamos, un proceso de gobierno en Palestina o en otros países, en Egipto, por ejemplo, hasta ese momento no habían tenido una manifestación política en Palestina, no tenían un partido político. El movimiento islámico había operado sobre todo a través de organizaciones de beneficencia, sociedades en el ámbito de la cultura, en el ámbito de lo social, ¿no? Algo que es muy, muy importante para la cultura islámica. Más allá de la religión islámica, para la cultura árabe islámica, la vida social es muy importante. Y por ejemplo, la mezquita no es solamente un lugar de culto, es un lugar de encuentro, es un centro social, digamos. Y lo que hace Hamas es presentarse como un partido político que aspira a una representación política, pero además una alternativa de resistencia armada a lo que no había logrado hacer hasta ese momento la Organización para la Liberación Palestina con la dirección de Yasser Arafat, ¿no? Que desde los años 70 había optado por el camino de las negociaciones y el llamado proceso de paz. Entre el 87 y el 93 ocurre la intifada, esta gran revuelta, ¿no? Y el año 93, luego de negociaciones que primero fueron negociaciones ocultas al conjunto de las organizaciones populares palestinas, que son los acuerdos de Oslo de 1993, los palestinos en Palestina se enteraron por la prensa básicamente que Yasser Arafat y otros estaban negociando, gracias a los noruegos, un acuerdo de paz con los israelíes, los acuerdos de Oslo. ¿Y qué hacen los acuerdos de Oslo? Crean el sistema actual en Palestina, que es con la promesa de la existencia eventual, la creación eventual de un Estado palestino. Se crea la Autoridad Palestina, Autoridad Nacional Palestina, de la que fue presidente Yasser Arafat y de la que hoy es presidente Mahmoud Abbas, como una especie como de gobierno interino cuyo único objetivo era generar un proceso político que permitiera, digamos, hacerle el traspaso a un gobierno de un Estado palestino. Y eso debía terminar al cabo de 5 años, 6 años. O sea, en el año 98-99 deberíamos haber tenido supuestamente un Estado palestino, pero eso no ocurre y se extiende el mandato de la Autoridad Palestina de manera, digamos, no legal, al menos. Y además, con esta cosa rara de que Palestina termina siendo como dos territorios que están desconectados entre sí, ¿no? Gaza y Cisjordania están muy cerca, pero Israel les pasa por el medio, ¿no? Entonces, desde la creación de la Autoridad Palestina hasta hoy, lo que tenemos es un estado, una situación, digamos, de una gobernanza irregular por parte de la Autoridad Palestina,
autoproclamada todavía como el gobierno palestino, ¿no es cierto? Que además que hay un consejo legislativo que es eventualmente también disputado por Hamas, o sea, por los sectores no laicos del movimiento nacional palestino, que ganan las elecciones en el 2006, pero son elecciones que son denunciadas tanto por la autoridad palestina como por el resto de los países del mundo, ¿no es cierto? Porque era inaceptable, imagínense, el año 2006, o sea, las Torres Gemelas, en esa época cualquiera con turbante o con la cufilla era un terrorista, sobre todo si era islámico. Entonces, se produce un bloqueo total sobre Gaza, aire, mar y tierra, se refuerza porque ya existía, y Gaza queda en esta situación de aislamiento total con respecto a Cisjordania, ¿no? Y en ese contexto está la idea de Mahmoud Abbas, como presidente de la autoridad palestina, de comenzar una campaña de reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Una cosa que no existe. El Estado palestino no existe. Pero la autoridad palestina decide que la estrategia, como ya no es la estrategia de liberación nacional por la vía armada, ¿no es cierto? Como tampoco es la estrategia de la creación de un Estado palestino en el territorio histórico de Palestina, sino la construcción de un gobierno palestino en lo que queda, en ese 22% menos, hoy día es como debe ser el 19%, hay una estrategia de buscar el reconocimiento internacional desde el 2011 en adelante, que es como más o menos el momento en el que estamos ahora. Ustedes han escuchado y han visto las noticias que Francia, que Inglaterra, que Chile, lo hizo Piñera en 2011. Otros países reconocen el Estado palestino. El Estado palestino tiene el estatus de miembro observador de las Naciones Unidas. Pero no hay un Estado palestino, ¿no? Es como que nosotros nos pusiéramos de acuerdo y lográramos que nos reconocieran y vamos con un representante a la Asamblea General de la ONU sin voz ni voto, solo cuando de repente nos dan la palabra. Y entonces, el momento actual en el que nos encontramos, y quería hablar de esto porque yo sé que ustedes saben que ha muerto decenas de miles de personas, sé que saben el detalle de las barbaridades que hacen los sionistas, creo que no necesitamos más pornografía de la brutalidad, sino quizás un poco más de contexto, ¿no? Y ideas sobre cómo la cosa puede, cómo incluso desde acá podemos contribuir en eso. Nos encontramos en un momento de estancamiento del proyecto palestino, donde la única alternativa que ha surgido como un proyecto de liberación palestino, es decir, una visión de cómo liberar Palestina, fue en el 2005, cuando un montón de organizaciones de la sociedad civil lanzan una campaña de boicot, desinversión y sanciones, conocida como BDS, que está inspirada en la campaña de boicot contra el apartheid en Sudáfrica en los años 80, que logró efectivamente romper el régimen de apartheid, con todas las consecuencias, digamos, buenas y malas que eso termina teniendo, ¿no? Hay como una especie de transición pactada a la democracia en Sudáfrica, muy distinta a la nuestra. Y ese movimiento logra convocar y concitar un apoyo internacional gigantesco, ¿no? Mucha gente de la cultura decide no tener conciertos u otro tipo de actividades culturales, se busca la ruptura de las relaciones académicas, se busca boicotear los productos, se busca que las empresas dejen de invertir, ¿no es cierto? Y además se busca que la comunidad internacional establezca sanciones en contra de Israel. Ese es el movimiento del BDS, que es uno de los caminos, ¿no? Por el lado de las organizaciones establecidas, ¿no? Tanto Hamas como la Autoridad Palestina o la OLP, pareciera que no hay una visión de liberación palestina. Y eso es un tremendo problema. Ahora, ¿cuáles son las, si podemos decirlo así tristemente, las oportunidades que ha creado este momento? Con esto voy a cerrar. Si hay oportunidades que se han creado en este momento, son dos, creo yo. Una, que la situación actual muestra la total bancarrota del actual gobierno palestino, ¿no? O sea, o del actual proyecto nacional palestino en Palestina, y también los sectores que respaldan ese proyecto desde la diáspora, desde, digamos, el resto de los países donde vemos palestinos también.
Y por lo tanto deja en evidencia todas las tensiones políticas y hay que leerlas con detalle, ¿no? Si alguien está más interesado en el tema, les invito a que busquen la historia de la OLP, la historia del partido Fatah, de Yasser Arafat, la historia de Hamas, que vean cuáles son sus posiciones políticas, porque sin duda que representan la resistencia, Hamas por ejemplo, pero Hamas es un partido político islámico de derecha. Su proyecto político no es lo que nosotros identificaríamos como, o sea, probablemente no es lo que querríamos para Chile, ¿no? Si nosotros tuviéramos que elegir ese proyecto. Lo que no significa que no tengamos o no podamos reconocerlos como elementos fundamentales de la resistencia y la defensa de la vida de los palestinos. Pero son cosas distintas y hay que saber distinguir. Esa es una cosa que se abre, ¿no? Una oportunidad para los palestinos en el mundo, no solo en Palestina, para reconstruir un proyecto político. Y en segundo lugar, la solidaridad internacional como nunca antes se había visto, junto con la debilidad de Israel, o sea, con una crítica a Israel de todo el mundo, porque la humanidad entera se ha levantado por Palestina. Lo que pasa es que los estados no han hecho lo que hay que hacer. Porque el mundo entero está movilizado por Palestina, pero los estados no han tomado las medidas que corresponden porque le tienen miedo a los gringos, básicamente. ¿Sí? Y por lo tanto, en la confluencia de esas dos oportunidades, el aumento tremendo de la solidaridad internacional con Palestina y la debilidad de Israel, en conjunto con una crisis política en el movimiento nacional palestino, hay una oportunidad para el mundo para que desde Chile también no solo pensemos en la lucha por la liberación palestina o la solidaridad con Palestina en términos morales, me indigna que maten palestinos, o en términos humanitarios, no debiesen morir niños palestinos y voy a hacer algo para ayudar a que eso no ocurra, sino también en términos políticos, ¿no? Somos militantes de un sindicato, somos militantes de un partido político, somos militantes de una organización social o de lo que sea, tenemos una responsabilidad de hacernos parte de un movimiento internacional para que Palestina sea posible y para que Palestina sea libre. Eso, muchas gracias.